Paz a ustedes, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, estimados oyentes. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California, México. Continuamos con el estudio de la epístola a los Efesios, bajo el eslogan El propósito redentor de Dios. Y nos encontramos en la segunda semana, con el subtema La vida del creyente cristiano. Antes hagamos una pequeña oración pidiendo a Dios dirección. Dios eterno, Padre celestial, que moras y reinas en lo alto de los cielos y habitas en cada corazón. Alabado y exaltado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Hoy, Padre eterno, ponemos en tus manos esta reflexión, pidiendo que seas quien hable a través de tu sierva, que puedas utilizarme, Señor, porque es palabra tuya, que hables tú a través de mí, Señor, que sea un instrumento, Padre eterno, para tu gloria y para tu honra, y que en cada uno de mis hermanos, en cada uno de las personas que han de escuchar esta palabra, Señor, que pueda ser de reflexión, que pueda ser de bendición en la vida de cada uno de nosotros, y que sirva, Señor, para poder analizar, para poder meditar, para poder comprender, Padre eterno, tus designios y tus propósitos, y sobre todo, Señor, el ponerlos por obra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Eterno Padre, posa pues, Señor, en cada uno de nosotros, guía y dirige, Padre eterno, a este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, no por ser buenos o merecedores de ello. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar una reflexión que lleva por título La vida del creyente antes de la conversión. Una vida sin Cristo. Y vamos a dar inicio el día de hoy al capítulo número 2, con los primeros 3 versos, y este capítulo es un capítulo muy importante en la Biblia, porque habla del pasado de cada uno de nosotros, pero también en este capítulo se habla sobre el presente y se habla sobre ese futuro glorioso. En los primeros versos que hoy nos corresponde analizar, es una muestra, es un recordatorio de cómo era la vida antes de que viniera Cristo. También en este capítulo, que no vamos a analizar el día de hoy, pero que lo analizaremos en estos días, se habla sobre ese presente, sobre cómo es la vida desde que el Señor vino a nuestro corazón. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, y me voy a permitir darle lectura a estos 3 versos en los que se centra el día de hoy la reflexión. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. El apóstol Pablo les va a recordar a los efesios su vida antes de Jesucristo. ¿Cómo era nuestra vida, mis amados hermanos, antes de conocer a Jesucristo? Y si aún no le conocemos y estamos en ese proceso, ¿cómo es nuestra vida actualmente? A muchos de los que conocemos a Dios, que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, no nos gusta recordar la vida pasada. Y
Aunque recordar también tiene algunas ventajas, porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida o en la vida pasada, puede nacer en nuestro corazón la gratitud por el cambio que Dios ha hecho, porque podemos recordar cómo éramos antes y cómo somos ahora, y eso llena nuestro corazón de gratitud hacia lo que Él ha hecho en nuestra vida. También puede surgir en nuestro corazón un autoanálisis, un autoexamen, y preguntarnos en este momento cómo es que ha cambiado mi vida. Si mi vida hoy es diferente o es igual, si mis hábitos son diferentes o si estoy regresando a esos hábitos pasados. El recordar también el pasado y de dónde Dios nos sacó nos puede servir de inspiración a seguir adelante. Pues bien, Pablo les dice a los hermanos de su vida pasada y miremos cómo la describe. Primeramente les da las buenas noticias, ¿verdad? Empieza con esas buenas noticias diciéndoles: y Él os dio vida a vosotros. Hay mucha gente que vive ahogada en el pasado, que tristemente no puede olvidar lo que pasó, que vive llena a veces de rencor o a veces atesorando eso que pasó, esperando que se quede ahí el tiempo pausado. Y esto es porque no tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Pero si usted y yo, que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, podemos recordar esa vida pasada no para deprimirnos, no para anhelar el vivir otra vez esos tiempos, no, sino para recordar con gratitud de dónde nos sacó el Señor. Aquí se comienza hablando y dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo éramos antes de que Dios nos hubiese elegido? ¿Cómo era la vida de cada uno de nosotros antes de conocerle? Al hacer referencia a la muerte, se hace referencia a una separación. Muerte significa separación. El hombre fue creado para conocer, para adorar y para servir a Dios. Tristemente, el ser humano no lo hace, y si es que siquiera adora sus propios pensamientos, sus propias ideas o su propio concepto o percepción de Dios. Muchas veces creando un Dios que se ajusta a lo que nosotros pensamos, a veces a un Dios que nos permita avanzar o vivir como a nosotros nos place. El hombre no cumple su propósito en la tierra, no el propósito para el cual fue creado. Muchas veces tiene poco o incluso nada que ver con Dios. Y esto quiere decir que es separado de Dios y muerto para Dios. Entonces, repito, la palabra muerte tiene que ver con separación. Y en la Biblia se habla de algunos tipos de muerte. Primeramente vamos a mencionar la muerte física, que es esa muerte de la que nosotros sabemos y que todos sabemos que algún día va a llegar, ¿verdad? Porque como seres humanos, el ciclo de la vida es nacer, crecer, algunos reproducirse
y morir, ¿verdad? Entonces, lo que comúnmente nosotros como seres humanos decimos de muerte, pues nos referimos a esa muerte física, ¿verdad? Que es cuando la persona deja de existir en la tierra y es enterrado. La muerte espiritual es otro tipo de muerte, que es esa separación del hombre y de Dios mientras vive y mientras camina en la tierra, evidentemente, y este es el estado natural del hombre en la tierra, porque al hombre se le ve pecando y muerte para Dios. Y es que una persona puede andar por la vida sin Dios y sin Cristo, rechazándole, rebelándose, incluso maldiciendo a Dios. Y eso quiere decir que el hombre está espiritualmente separado de Dios. Y es lo que nosotros conocemos como muerte espiritual, que está muerto para Dios. Y la muerte espiritual pues habla de una persona que está muerta mientras vive. Y para ello voy a dar lectura a Primera de Timoteo 5:6, que dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Amén. Y esto quiere decir que es un hombre natural que vive en este mundo actual, pero se dice que está muerto. Pues que está muerto porque cuando nosotros vivimos y gastamos la vida con nuestra forma de vivir, en la que todos nos permitimos, pues decimos es una persona espiritualmente muerta. Cuando no compartimos con Cristo, cuando no tenemos ese espíritu de Cristo, cuando vivimos en pecado, cuando, como decía hace un momento la cita, cuando nos entregamos a los placeres pecaminosos, cuando no tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, o incluso cuando en apariencia hacemos grandes obras religiosas, pero nuestro corazón está separado de Dios y las verdaderas intenciones son otras, también es una muerte espiritual. Y la última muerte de la que vamos a hablar hoy es la muerte eterna, que es esa separación del hombre de la presencia de Dios, pero para siempre. Esta es la segunda muerte, un estado eterno de estar muerto para Dios, y es la muerte espiritual, la separación de Dios, que se prolonga más allá de la muerte del cuerpo, lo que nosotros le llamamos como muerte eterna, ¿verdad? Que lo vemos en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En este primer verso, como ya leímos, que nos dice: y Él os dio vida a vosotros. La buena noticia, ¿verdad? Cuando antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos, aquí vamos a reflexionar un poquito en estas dos palabras, delito y pecado, porque antes de la conversión el hombre vive una vida de delitos y de pecados. Muchos conocemos esta palabra, ¿verdad? Y a veces decimos, es que cometió un delito y tiene que pagar, ¿verdad? Una persona que comete un delito, que roba, que mata, tiene que pagar con cárcel. Pues un delito es y representa que nosotros hemos cruzado esa línea que hemos desafiado los límites de Dios. Podríamos llamarle algo así como siendo rebeldes. Cuando una persona o un comúnmente adolescente decimos es que es un rebelde, comúnmente es porque cometió un delito o está cometiendo delitos o está desafiando constantemente nuestros límites o los límites de la sociedad. Entonces, esto significa esta palabra, delitos.
estos delitos, estos pecados son los que separan a los hombres de Dios y son los que los sitúan en un estado o un proceso de muerte. Y la palabra delitos, que significa paraptoma, significa caer, deslizarse, tropezarse, desviarse o descarrilarse. Y esto pues es una persona que se sale del camino correcto, que no hace lo que debería de hacer, que tropieza, que fracasa, que se desvía del camino, que se aleja de ese camino correcto. Es decir, que camina en el sentido contrario, ¿verdad? Que se separa de Dios y se separa de su justicia. Y la palabra pecados, que viene de amartia, significa perder el blanco. Muchos hemos visto o este juego del tiro al blanco, ¿verdad? Que consiste en lanzar y atinarle pues al centro, ¿no? Al objetivo. Entonces, la palabra pecado, veámoslo así como es que hemos errado, que nos hemos equivocado de ese objetivo, que no estamos dando en el blanco, que no estamos dando en esos estándares perfectos de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos apartados. Entonces aquí a esta palabra pudiéramos llamarle, o haciendo referencia a un pecado, es un fracaso. Entonces, si nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pues estamos haciendo referencia entonces a que somos rebeldes y que pues hemos fracasado. La palabra pecado es un término que comúnmente se utiliza para describir la condición caída del hombre. Es decir, que nosotros como seres humanos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Y es que el hombre debiera vivir en un estado de gloria de Dios, pero pues es evidente que no lo hacemos. No hay gloria, no hay brillo, no hay esplendor, ni una luz que emane de nuestro comportamiento. Y basta con que nosotros prendamos la televisión, escuchemos las noticias o veamos en las redes sociales todo lo que pasa con el ser humano, y es una clara evidencia de que el comportamiento del hombre no es un comportamiento glorioso, es un comportamiento que va en sentido contrario a esa santidad y a esa perfección de Dios. Y haciendo referencia a esto es que Dios es perfecto, pero el hombre es imperfecto, y la imperfección es tan diferente de la perfección como lo es el día de la noche, ¿verdad? Es algo totalmente contrario. Y el hombre, pues siempre sus actitudes tienden a estar lejos de la gloria perfecta de Dios. Y es que el hombre no puede medirse con Dios, no está en el mismo nivel y no alcanza el lugar donde está Dios. Entonces, el hombre peca, es decir, el hombre pierde el blanco de la vida, no vive una vida perfecta. Puede ser un hombre respetable, pero finalmente es un hombre imperfecto. Nunca es todo lo que podría llegar a ser, porque a pesar de que haya personas, ¿verdad?, que son respetables y que llevan una vida recta, pues la perfección en sí no en forma perfecta existe, ¿verdad?, la conducta de una persona. Por poner algún ejemplo, ningún esposo o esposa está libre del egoísmo y de los conflictos todo el tiempo, no en forma perfecta. Ningún niño obedece a su madre o a su padre todo el tiempo, no en una forma perfecta. Y así podemos poner diferentes ejemplos. Ningún vecino es tan bueno, tan cordial o tan voluntarioso como debería de ser todo el tiempo, no en esa forma perfecta. Y es que el hombre no es perfecto, el hombre está lejos de la perfección, lejos de la gloria de Dios, lejos del propósito por el cual Dios lo creó. Y es que
el hombre que peca anda detrás de, aquí lo dice el verso número 2, porque dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. 1. Siguiendo la corriente de este mundo. 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. 3. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es que primero dice que el pecador anda detrás del curso de este mundo, que andamos siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de esta época. ¿Y qué es lo que seguimos o qué corriente seguimos de esta época? Pues todas las opiniones que surgen, las diferentes posiciones, los propósitos de este mundo, la popularidad que existe. Basta con que muchas veces veamos que algo se hace viral y ahí vamos, ¿verdad? Atrás de esto, la popularidad, la tecnología, que tanto nos está alcanzando en estos tiempos, las especulaciones, el honor, el tener una posición, las posesiones, el querer tener algo de aquí, de este mundo, los placeres, incluso la religión, el aparentar una piedad y en lo oculto no tener una relación con Dios, sino solamente vivir de apariencia, de satisfacción propia, de egoísmo, valores que imperan en este mundo, o antivalores, pudiera yo llamarles. Entonces aquí este verso nos recuerda que el pecador anda detrás de todo lo que nos ofrece este mundo, todo lo que nos ofrece esta época que en apariencia pareciera atractivo. Después nos dice que el pecador anda bajo el poder de Satanás. Y aquí veamos que Satanás es llamado el príncipe del poder del aire, porque el hombre jamás fue creado para hacer malo o para hacer el mal. El mundo espiritual tiene acceso a este mundo y puede influir el espíritu del hombre. Lo que ha sucedido evidentemente es que el hombre tiene un libre albedrío, que tiene esa capacidad de decidir y que ha elegido seguir el camino de maldad de Satanás. Cuando Satanás intenta influir el espíritu del hombre para que peque, el hombre con frecuencia escucha y peca. Y eso lo vemos en Juan 8:44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También en este verso vemos que además de seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El pecador anda en desobediencia, y esto quiere decir que simplemente se niega a obedecer a Dios, se niega a hacer lo que Dios dice, y es porque, como ya lo dijimos, del libre albedrío, elige hacer lo que él quiere en lugar de lo que debería hacer. Y veamos aquí cómo es clasificado por Dios como uno de los hijos de desobediencia. Él es un hijo de la desobediencia, es decir, está en la familia de la desobediencia, no en la familia de Dios. Al contrario, y como hacíamos referencia al inicio, ¿verdad? Que la muerte es esa separación,
Y ya lo dijimos, dos caminos contrarios, dos caminos diferentes. Una es la familia de la desobediencia y otra es la familia de Dios. En el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Antes de la conversión, el hombre vive una vida con el desobediente del mundo. Entre los cuales, dice así, y así inicia este verso, el número 3, entre los cuales. Y esto se refiere a los hijos de la desobediencia, de los que se mencionaron en el verso anterior. Y aquí vemos cómo el énfasis está colocado en los deseos de la carne y en los deseos de la mente. Y la Biblia cuando se habla de deseos de la carne, nos hace toda una lista, ¿verdad?, de pecados de la carne, mencionando algunos como el sexo ilícito, la glotonería, la pereza, la pornografía y una lista interminable, ¿verdad?, de conductas deshonrosas delante de Dios. Pero veamos también, aquí nos dice que no nada más la mente desea y la mente siente lujuria, sino que también, no nada más el cuerpo, sino también la mente, ¿verdad? Algunas lujurias de la mente, pues, son aquellos pensamientos inmorales, esa envidia que se maquina dentro de nosotros, la idolatría, el enojo, esa incredulidad, esas falsas creencias. Y así podemos hacer lo mismo, una lista interminable de pecados que surgen de la carne y de nuestra mente. Y el punto es este: el hombre no convertido vive para satisfacer los deseos de su carne y de su mente. En realidad no tiene nada más para qué vivir, no conoce nada más que lo que este mundo ofrece y sus atractivos. Por lo tanto, busca lo que más pueda de tener, de poseer y del disfrute de este mundo. Su vida está centrado en sí mismo, en lo que pueda disfrutar en este momento y no en Dios. Está centrado en el mundo y no en lo que Dios ofrece. Acapara todo para sí mismo, es egoísta. Lo contrario a ser un dador, pensando siempre en asuntos mundanos y en rivalidades. No lo contrario, no en sacrificios, no en satisfacer necesidades de un mundo que tiene necesidad, de un mundo que busca y que necesita a Dios. El hombre no convertido pasa su vida con el desobediente del mundo, tras los deseos de la carne y de la mente. En la siguiente parte del verso 3 dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Una palabra que dice que antes de la conversión, el hombre vive bajo la ira de Dios. En este enunciado vemos que dice, éramos por naturaleza hijos de ira. El hombre no convertido actúa en contra de Dios, no actúa para Dios. El hombre que no es convertido rechaza a Dios, no recibe a Dios. Aquel que no tiene a Dios en su corazón, lo rechaza,
lo ignora, lo niega, lo maldice, honra una idea personal, no honra a Cristo, el mismo Hijo de Dios. El hombre actúa con ira en contra de Dios. Y por eso aquí nos dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Y es que cuántos de nosotros que en algún momento, antes de conocer a nuestro Señor, no estuvimos llenos de ira. Aquel hijo que actúa con ira en contra de Dios es un hijo de ira, y por lo tanto segará lo que sembró. Ser seguidores del mundo lleva a destrucción, lleva a muerte. Para quienes éramos esclavos de la carne, del mundo, de la mente, recordemos cómo no podíamos escapar de nuestros propios pensamientos. ¿Te acuerdas cuando eras esclavo de tus propios deseos, de tus propias pasiones, sin poder dejar el alcohol, las drogas, aquellas cosas que nos hacían daño? Ya no somos eso, para gloria y honra de Dios. Por lo tanto, ya no somos hijos de ira, ya no más condenación, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por su gracia y por su amor que nos ha elegido, hemos recibido vida. Y si alguien que hoy está escuchando este mensaje no le ha recibido y se encuentra actualmente en esa condición de separación, de pecado, de dolor, de esclavitud, aquí está Dios, quien te está llamando, quien está anhelante de que le entregues esa ira, ese dolor, ese pecado, esa aflicción. Él está con los brazos abiertos para liberarte de esa ira venidera, para limpiar tu corazón, para limpiar tu vida, para que en tu vida haya un antes y un después. No somos productos terminados. Dios trabaja con cada uno de nosotros. No necesitamos perfección para que Él nos acepte. Así en la condición en la que estamos, está dispuesto a liberarnos y a limpiarnos. Y mis hermanos, con la reflexión de hoy, recordemos qué tan importante es el recordarle a los demás que no tenemos que morir en nuestros pecados, que no tenemos que vivir de esa manera, que tenemos esperanza en aquel que nos ha dado vida aún estando muertos. Y por último, me gustaría darle lectura al Salmo 40, verso 2, que dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Qué precioso verso que nos hace recordar de dónde nos ha sacado Dios. De ese pozo de desesperación, de ese lodo. Pero dice que hoy nos pone sobre una roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él endereza nuestros pasos. Deseo que Dios les bendiga, mis hermanos, y que para nuestro Señor sea la gloria, la honra y el honor. Pasa a vosotros.